consistente, nos tenemos que preguntar sobre su validez, ¿no? Los metalogismos tienen esta característica, nos hacen reflexionar sobre el conjunto del discurso en sí y sobre su validez, ¿no? En general. Si ustedes recuerdan el metaplasmo, que fue con lo que comenzamos, es muy divertido, muy expresivo. Piensen en los caligramas. Siempre el tema del juego atraviesa todo el asunto retórico, pero en las metábolas pues se ve más, ¿no? Es más divertido, más llamativo. Ya que llegamos al terreno del metalogismo, nos damos cuenta de que cada parte del discurso está integrado en unidades mayores y ahí es donde nos tenemos que poner a pensar en cuál es justo la lógica de un texto. Ya sea un texto, fíjense, científico, tú hacías mención de esto de que en el terreno científico se tiene mucho recelo a estas cosas y sin embargo, si ustedes leen cualquier artículo científico, notarán que es pleno de metáforas, pleno de metáforas. Es muy interesante. Pero el tema, estamos en ello, ¿no? Que en un discurso científico, como en la novela más desaforada, el cuento más imaginativo y fantasioso, tiene que haber una lógica interna y tiene que haber una articulación que lo haga válido. Y la validez depende mucho del contexto, por supuesto, pero también de que quien emite el discurso tenga una consistencia, una cohesión y una coherencia en el mismo. Y estas son cosas que ustedes ven en lenguaje y pensamiento, como recordarán. Dice Arisbet que si ya tenemos que enviar avances. No, aún no, Arisbet. Aprovecho para agradecer también haber visto tu rostro hace un momento. No es necesario, pero yo preferí que ustedes vieran qué faltaba de la bitácora y se pusieran al corriente quienes lo necesitaran porque es buen momento para ver lo que se ha hecho desde el principio hasta ahora y ver si alguno de esos trabajos les convence para digamos, retrabajarlo como posibilidad para la certificación, pero no es necesario que manden los avances a Arisbet. Dice Fátima que incluso los textos surrealistas tienen su propio mundo, coherencia y por lo pronto su propia lógica, pero al fin orden. Sí, exactamente, es tal como lo expresa en el chat Fátima Inés. Es así, hay una lógica interna. A mí me gusta recordar a Shakespeare cuando llego a este punto del programa, cuando dice en Macbeth, no, en Hamlet, perdónenme, en Hamlet, hay un método en su locura. Hay un método en su locura. Todo discurso tiene una lógica interna. Por eso es tan difícil hacer una asemia, ¿no? Recordarán la asemia. Cualquier persona que vea un texto aparentemente absurdo le encontrará una lógica interna. Esto es interesante. Muy bien. Por otro lado, quiero hacer énfasis en que en tu intervención, Martín, hacia el final, expresaste un eufemismo, ¿no? Esta también es una figura interesante, cuando no le decimos a las cosas por su nombre y las decimos eso mismo, pero más impostado, para dar una apariencia de mayor inteligencia o de mayor verdad, ¿no? Eso lo hacemos todo el tiempo. Hay una caricaturización de esto, por ejemplo, en lugar de decir hacer el oso, se puede decir realizar el plantígrado, ¿no? O le dio el avión, puedes decir le proporcionó la aeronave. Están diciendo lo mismo, pero de una manera supuestamente más elegante para decir y no decir, ¿no? Hay aquí un elemento contradictorio. Sí, así es. Fátima vuelve acá a intervenir en el chat y dice que el gran Saúl Ibargoyen, a quien recordamos con tanto aprecio, decía el orden del caos, lo cual es una paradoja, ¿verdad? Vamos entonces a entrar sigamos entrando en materia, pues profundicemos más. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de los metalogismos? Hoy quiero que nos vayamos un poco más rápido hacia el ejercicio, pero quiero un poquito apuntalar algunas cosas antes de ello. En el Rey Lear todo parece ilógico, completamente de acuerdo. Esto que dice Carmen en el Rey Lear
que es una obra de Shakespeare tremenda, muy dolorosa, sí, exactamente todo parece ilógico. Y viendo el total de esa obra teatral, nos damos cuenta cuál es la lógica interna y ha generado esta gran obra de Shakespeare un montón de interpretaciones y esas interpretaciones también caen dentro del terreno del metalogismo porque se está procurando hallar una coherencia interna en una serie de acciones muy dramáticas que aparentemente son acciones locas, ¿no? Bien, sí, así es. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo en general de los metalogismos antes de que entremos a ver algunos de ellos? Raúl, por favor, tienes la palabra. Sí, gracias, profesora. Yo estaba viendo también acá en el libro, en esta parte de los metalogismos, que hay una parte en la página 204 donde dice que, en suma, el metalogismo exige el conocimiento del referente para contradecir la descripción fiel que se podría dar de este. Y bueno, estaba recordando que hay un trabajo de Schopenhauer, ahora que se evoca a Nietzsche, que ya lo habíamos revisado en su momento, que tiene un trabajo que se llama dialéctica erística. Y bueno, como lo sabemos, la erística era, digamos, como el arte de la disputa o del combate que se daba en el ágora o en la plaza, acá con los griegos, ¿no? En estos ejercicios intelectuales y de debate, ¿no? Y él plantea que, no recuerdo cuántas estratagemas, que son como maniobras hábiles y mañosas, para ir ganándole al otro. Entonces, recordaba, lo asociaba justamente con esto porque, pues, entre, por ejemplo, filósofos o gente que se ponía a discutir, pues había que tener como justamente el conocimiento de lo que decía el otro. Y si no, bueno, pues empezar a buscar cómo contradecirlo, que es lo que estoy de alguna manera entendiendo también con el tema de la lógica que presenta la idea del metalogismo. Pero también Schopenhauer es muy cómico porque dice, bueno, si no lo vamos logrando con base a lo que se va tratando de contradecir lo que plantea el otro, pues hay que ir mintiendo, hay que ir haciendo mentiras, hay que ir engañando. Y si esto también no funciona, ¿sí? Total, para no hacer el cuento tan largo, dice, pues hay que llegar a los golpes al final. Con tal de ganar la disputa, habría que llegar a esto. Lo dice así, en un sentido de humor, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque justamente juega con esta idea de lo que es el argumento, la lógica, pero esta parte que para mí ha sido muy importante en este semestre, que no la había contemplado, ¿no? Lo que es este aporte del grupo de Lieja y cómo plantea lo que es el cuadro que tenemos con las clasificaciones. Y esto último del metalogismo me llama mucho la atención justo por eso, porque esto apela a una especie de conocimiento, de saber del otro, para también ver cómo le puede uno contestar o contradecir o entablar por lo menos el debate. ¿Sí? Sí, Gracias, profesora. muy buena aportación, Raúl Osvaldo, como siempre. En efecto, Schopenhauer tiene toda un asunto acá, porque él está, en parte, parece que está bromeando, sí lo está haciendo, pero también está denunciando, ¿no? Porque él padeció muchas cosas, tuvo una contienda eterna ahí con Hegel, etcétera, que era como la superestrella del mundo académico, y bueno, él tenía ahí como 3 estudiantes y Hegel te llenaba el aula y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo siempre un poco amargo, pero un poco sarcástico en Schopenhauer, era un tipo brillante. Y ciertamente este tema de la dialéctica erística, de que trabaja también Schopenhauer, que tiene vínculo con lo que vemos en técnicas artísticas con el agón, la agonística, es decir, la lucha, ¿no? Agón tiene que ver con lucha y erística tiene que ver con Eris, la diosa de la discordia en el mundo griego, la pelea, ¿no? Lo que nos pone de manifiesto Schopenhauer, y acertadamente Raúl Osvaldo nos lo recuerda, es que en el fondo, en una contienda retórica, lo que está es una guerra física, ¿no? Hay una fábula de Esopo muy famosa, que es de un lobo y un cordero que están en un río y el río baja en pendiente.
Entonces el lobo quiere tragarse al cordero y el cordero está bebiendo agua abajo y el lobo arriba. Y entonces el cordero empieza a pelear, el lobo empieza a pelear con el cordero y le dice, ¿por qué me enturbias el agua? Al beber me enturbias el agua y me llega sucia. Y entonces el cordero le dice, pero ¿cómo puedo hacer eso si yo estoy más abajo? Y le dice, no me contradigas, y lo mata y se lo come. No, es decir, al principio lo que está haciendo es una pseudoargumentación, ¿no? Pero al final lo que quiere es matarlo. Entonces, es un poco esto, es algo muy crudo lo que estoy diciendo, pero lo cierto es que en parte por eso la retórica ha tenido todo este estigma. No siempre está esto detrás. No vamos a llegar allí, porque bueno, además Schopenhauer era un hombre muy amargo, tan brillante como amargo, ¿no? Nietzsche procuraba ser más luminoso también, pero siempre en la exploración de la realidad se llega a tocar algún punto conflictivo, ¿no? Eso es cierto. Y bueno, es verdad que en general la lógica, la historia del pensamiento occidental está construida sobre el tema de la contienda. Incluso se dice en el mundo de la retórica grecolatina se trataba de ver qué argumento ganaba. Lo que está allí es un tema de poder, de dominio de unas personas sobre otras, en este caso a partir del dominio del lenguaje. Y sabemos que parte del tema del poder pasa por justamente el dominio del lenguaje. No sabemos esto, que es como un aforismo que se convierte en lugar común, de que conocimiento es poder, pero también dominio del lenguaje es poder. En la cultura popular hay por ahí muchos ejemplos de esto. Hay una cancioncilla por ahí veracruzana que dice, yo vi de una discusión entre un cuervo y un perico y el cuervo tenía razón porque le sobraba pico, ¿no? Que es también una burla. Claro que no puedes inferir de eso quién tiene razón. Tiene razón porque es más verboso. Tenemos allí todo un asunto que toca muchos terrenos. Como nuestro ámbito es la literatura, no podemos profundizar demasiado en ello, pero ignorar esto sería ignorar demasiado, que hay un tema de poder allí. Por eso es que hay algunas personas, algunos estudiosos y estudiosas que han planteado lo siguiente, que a mí me parece bello. Las metáforas del lenguaje que utilizamos comúnmente en la vida cotidiana, en la literatura, en el discurso informativo, etcétera, tienen un montón de elementos agonísticos, erísticos, de discordia. Y se planteaba esto, ¿qué tal ser conscientes de ello y cada que aparezca una metáfora guerrera, sustituirla por una metáfora de baile, ¿no? Esta es una propuesta que genera ejercicios muy divertidos. Ustedes noten, por ejemplo, que cuando alguien discute o cuando hay una contienda verbal, aparecen expresiones como las siguientes. Dio un argumento contundente. ¿Qué es un argumento contundente? ¿Qué es contundente? Que golpea con fuerza, ¿no? O lo hizo pedazos. Cuando lo criticó, lo hizo pedazos. Son puras metáforas, ¿no? Y son metáforas que tienen que ver con pelear. Entonces la propuesta era, por un rato, cada que te encuentres ante una expresión, una metáfora de la vida cotidiana que habla de lucha, sustitúyela por baile. ¿Qué pasaría si entendiéramos la lógica de la vida no como a ver quién gana, sino cómo bailamos, ¿no? Es algo que nos revela cómo está metido el tema de las metáboles en nuestra vida. Dice aquí Jessica que es justo igual que la argumentación para iniciar la guerra. Claro, ustedes piensen en lo que está pasando en este momento en el mundo y lo que van a encontrar, esto ya está muy estudiado en este momento, aunque esa guerra es joven, pues no tiene tanto que estalló, donde se ve que en parte esto inició con una guerra de discursos. El discurso de Putin y el discurso de los ucranianos, cómo se argumenta desde cada lado, ¿no? Es así comienza y termina en los golpes y en la
pueden en la guerra, ¿no? Dice Carmen que, digamos que Zelensky le enturbió el agua a Vladimir Putin, el cuento del lobo y el cordero es absolutamente real. Sí, es una lectura, efectivamente, Carmen, y lo interesante es ver cómo frasea Putin y sus adláteres, cómo lo frasean ellos. No, y verán allí si usted, eso ya se está haciendo desde que inició esa guerra, ya los analistas del discurso y los lingüistas están estudiando eso, cómo construyeron los argumentos de cada lado, ¿no? Es muy complejo. Martín, por favor. Justamente me acordaba de ese ejercicio, profesora, que nos puso en técnicas artísticas de las metáforas de guerra y baile, y eso es lo que iba a comentar. Además de que de estas figuras de la lítote y la antítesis, me gustan mucho, me llamaron mucho la atención, y la lítote, justamente retomando esto de que son metáforas que utilizamos todo el tiempo, el de pues no es tan malo o no lo hace mal, ¿no? Y lo relacioné con la antítesis, que justamente dice que la antítesis puede parecer, conforme a los hechos, es una figura por repetición, en el sentido que en lugar de enunciar a, al igual que la lítote, por eso la relacioné, añade a, no es a. Entonces, es estar negando para reforzar, y que justamente el efecto del alítote es que está reforzando lo que niega, está dándole más, como en el silencio, que le da más fuerza o que hace poderoso lo que está callando. Entonces, eso también. Excelente, y además me gusta mucho tu intervención porque justamente vamos a ver esas figuras hoy. Como el campo de los metalogismos es inmenso, como, bueno, ya hemos hablado mucho de esto, nos tendremos que limitar, y lo que vamos a hacer es hoy poner en práctica varias de las que están directamente colocadas en el cuadro, en el entendido de que pues no podemos abarcar tanto, podemos tomar eso como referencia. Entonces ya Martín mencionó la lítote y la antítesis como dos de las figuras que hoy van a ustedes a trabajar en su texto. Arisbet, por favor. Perdón, sí, gracias. Pues ahorita que mencionaba Martín esta figura de la antítesis, me recordó un libro que estoy leyendo, que se llama El libro de los cadáveres exquisitos, de José Lizardo. Y está fantástico. Digo, si lo pueden leer, léanlo, pero es un poco crudo porque precisamente maneja esta antítesis de la moral, ¿no? Y lo maneja tan bien que te hace compaginar con los ideales que él carga, ¿no? Es esta guerra entre comunismo y capitalismo, en la cual los comunistas, que es Lázaro, Milena y todos estos participantes, que argumentan o que defienden el matar, o defienden el violar, o o varios así como crímenes, que podríamos decir hasta ahora que pues no están bien vistos, pero hasta este punto, bueno, del libro, creo que es como un buen ejemplo de antítesis, ¿no? De la moral. Y justo es como, también maneja lo del complejo de Edipo, el complejo de Electra, no sé, me parece fantástico, ahorita que lo menciona. Sí, qué buena referencia. ¿Nos repites el nombre del libro, por favor, Elisbeth? O si nos lo pones sí, en el... Ajá. Sí. Siempre es muy bueno que surjan recomendaciones, ¿no? Miren, en este asunto piensen en la expresión daños colaterales de una guerra, ¿no? Daños colaterales, así se denomina a las personas que matan, porque sin intención, pues porque iban a bombardear, entonces pues bueno, habrá daños colaterales, toda la gente que se va a morir, pero bueno, son daños colaterales, se dan cuenta. El lenguaje, por supuesto, siempre tiene este potencial de atenuar o pretender atenuar o maquillar las cosas, no diciéndoles por su nombre. Sí, esa dimensión, por desgracia, siempre está ahí. Hay otras y esperemos que en ello estemos, ¿no? Que veamos el potencial de
construcción que tiene la palabra, pero no podemos negar que existe el otro. Carmen, por favor, y después Martín de nuevo. Carmen. Buenos días, compañeras, compañeros. Ante todo, buenos días, maestra. Gracias por darme la palabra. Es imposible en estos momentos ya prácticamente, aun cuando esta es una clase de literatura retórica de la locución, lenguaje de la belleza, casi como decimos, esa manera impresionante de poder expresarnos, de manejar el lenguaje, de aprender muchísimas formas en las cuales podemos llegar a un objetivo y poder conducir nuestros pensamientos a través de las palabras, nuestros objetivos, nuestras ideas, pero sobre todo, ante todo, lo que queremos decir, convencer, seducir, o sea, una belleza, un baile de palabras, como usted dice, pero además plantear un universo de estrellas, crear lo que queramos, tanto el horror como lo precioso, a través de todo eso.